Me sentí muy contento cuando estábamos saliendo del comando Enrique, íbamos a la tarima, me dijo un observador chileno con otra observadora también de Chile, me felicitaron, no los conocí, me dijeron que la expresión de mi cara les daba a ellos mucha tranquilidad, que era la tranquilidad de la unidad. Y tenga por seguro Venezuela y el Estado Zulia que aquí la unidad se va a mantener. Y al pueblo zuliano expresarle mi agradecimiento infinito. Demostré que soy profeta en mi tierra. Logramos cerca del 80% de los votos en el Estado y en el Zulia una participación importante de cerca de 450.000 zulianos salieron a votar a pesar de las presiones, a pesar de las persecuciones que hubo en PDVSA, en Corpo Zulia, en Hidrolago, en los organismos dependientes del gobierno nacional. Arias Cárdenas, olvídate que vas a ser gobernador. Aquí votaron 450, nosotros vamos a mantener al Zulia defendiéndolo porque desde aquí estoy llegando de una vez a asumir mi compromiso como gobernador del Estado, mis funciones como gobernador del Estado y mis funciones además como un hombre apegado a la democracia, apegado a un proceso de conciliación que necesitamos en el país, un proceso que va destinado a la verdad, un proceso destinado al cambio que une a Venezuela. Y hoy el pueblo venezolano, el día de ayer, determinó que Enrique Capriles es nuestro abanderado presidencial, y lo digo nuestro porque es mi candidato, es Enrique Capriles quien va a ser el próximo presidente de Venezuela. Está debajo de la tierra, voy a buscar votos para que Enrique sea presidente, ténganlo por seguro, que ustedes saben cómo trabajo yo esto, que me entrego con alma, vida y corazón, como lo hice para ser gobernador del Estado, como lo hice cuando dirigí la campaña en la Asamblea Nacional, que logramos 13 diputados en el Estado Zulia sin ningún tipo de mezquindades, donde participaron fracciones de partidos políticos, donde participaron independientes, donde participaron los jóvenes, estudiantes, profesionales, dirigentes gremiales y sindicales, y lo logramos. Y ténganlo por seguro que aquí voy a estar como un soldado más, trabajando en la causa de que Enrique Capriles sea el próximo presidente de la República. Y además siendo, como lo hice, el defensor de la descentralización. Lo voy a seguir llevando en cada rincón del país. Y voy a seguir siendo la esperanza del más humilde de Venezuela, porque ese trabajo en equipo que vamos a llevar, la foto del día de ayer, al gobierno lo atemorizó, le tuvo miedo una foto, no solamente los que fuimos candidatos, una foto donde participó Henry Falcón, Enrique Salas, donde participó Leopoldo López, todos nosotros, electos, todos por una base popular, vamos a demostrar que en Venezuela las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien.